acá en Soluciones conversando con el especialista en finanzas personales y analista financiero, Carlos Reyes Medina. Carlos, si una persona tiene, ya lo habíamos dicho al principio, unas 3 o 4 tarjetas, a lo mejor más de esta, ¿cómo puede manejarse para el pago de esa tarjeta? Bueno, debe controlar, debe saber cuáles son las fechas exactas de pagos mínimos. La tarjeta, los estados de cuentas dicen cuándo son las fechas de que debe, la fecha máxima para hacer el pago mínimo. Justamente, ¿cuál es la diferencia? Porque si bien nos vamos a estas páginas de las entidades bancarias, hay una fecha de corte y una fecha de límite de pago, o una fecha de facturación, mejor dicho, una fecha de corte y una fecha de facturación. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos fechas? Fíjese, ustedes cuando ven el estado de cuenta, ustedes ven una fecha máxima para hacer el pago de la deuda total o el hacer el pago mínimo. Eso es lo que usted ve en el estado de cuenta. Normalmente los bancos tienen 3 o 4 días adicionales en la cual si usted hace un consumo entre la fecha, vamos a poner como ejemplo, hoy es 22 de 22 de septiembre septiembre. y usted tiene que pagar la tarjeta hoy 22 de septiembre. Que dice fecha límite de pago. Fecha límite de pago para hacer el pago mínimo o la pague deuda. Antes de. Es correcto. Ok. Entonces, los bancos se reservan como un margen de 3 o 4 días para que los consumos que usted realice en eso lo haga en el próximo corte de cuenta. ¿Qué hace mucha gente y los que normalmente manejamos este instrumento desde hace mucho tiempo? Ya percibimos esto, porque esa fecha, esos 3 o 4 días, ese corte adicional, normalmente no se ve reflejado en ninguna parte. Simplemente te enteras de que el consumo que yo hice el día 23 salió para el corte inmediato, cuando yo pensaba que ya de cualquier consumo después de esa fecha, el límite de pago, ya no salía para el próximo corte, sino el más arriba. O sea, tenías casi 60 días para hacer el pago de ese consumo que tú hiciste después de la fecha límite de corte. Hay varias cifras también que manejan las entidades bancarias y también analistas financieros y economistas, es que las personas también se han visto en la necesidad de pedir extra créditos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el extracrédito es simplemente, como su palabra lo indica, un crédito adicional a lo que ya el banco o la banca tenemos el crédito, ya tenemos una línea de crédito abierta, pero ya no nos alcanza esa línea de crédito. Entonces estamos pidiendo, dame más dinero para poder seguir haciendo los consumos que estoy acostumbrado y que me resisto a cortar, a dejar de hacerlos. Entonces, como usted muy bien dice, indudablemente si somos alimentos y bienes de primera necesidad, vamos a hacer todo lo posible por dejar de consumirlo o ni siquiera bajar la cantidad, porque eso atenta ya directamente con la calidad de vida. Vamos en este momento a empezar a revisar lo que ha sido la participación de ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestras redes sociales. María Teresene nos comenta, mi uso es totalmente el inadecuado, lo estoy usando para comprar comida, inadecuado totalmente. Lamentablemente esa es la realidad y ahí es donde tenemos que revisarnos, es decir, usted va a dar un programa el próximo viernes de emprendedores y en la cual de eso se trata, de buscar nuevos emprendimientos, buscar alternativas de ingreso al ingreso regular al que tenemos actualmente porque ya no nos alcanza. Justamente nosotros, y reitero esta cifra del 90% de los tarjetavientes en Venezuela estarían utilizando las tarjetas de crédito para comprar alimentos y medicamentos. Y reitero el comentario porque en nuestras redes sociales hemos visto que muchísimas personas han comentado que justamente están utilizando, o ese es el uso que le están dando en este momento. Virna López dice, los venezolanos perdimos nuestro poder adquisitivo, utilizamos la TDC como la alternativa para comprar alimentos. Otra persona más que pues, digamos, es testigo o nos da esa, asegura pues que estamos entonces utilizando esta cifra. Otra persona dice, es Greg Soms Sabino,
Porque hay colas y son la mayoría tienen punto de venta, pero no aceptan el pago con crédito. ¿Por qué? Porque hay locales, dice. Porque hay locales y en la mayoría no tienen puntos de venta porque no aceptan el pago con tarjeta de crédito. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay unas tarifas que aplican para el consumo. Los bancos cobran unas tarifas cuando es tarjeta de crédito y unas tarifas diferentes cuando es tarjeta de débito. Entonces, las personas por este mismo desequilibrio que tenemos oferta-demanda, el ofertante dice, bueno, no me importa, yo te cobro, a mí me están cobrando. Antes yo lo asumía como costos, pero ahora te lo digo abiertamente. Si no te gusta, ve al otro a donde lo puedas conseguir, porque hay poca oferta. Al haber poca oferta suceden estas distorsiones que en un mercado normal de equilibrio oferta-demanda no sucedería. Otra persona, Miguel Saavedra, dice, ¿cuál es la fecha óptima de pago para que el banco te vea o vea que eres un buen cumplidor con tu deuda? La fecha de corte, pago mínimo que te indique, ni más ni menos. Otra persona dice, Víctor, las tarjetas de crédito han pasado a ser un salario complementario de los venezolanos. Antes era un lujo tener una tarjeta de crédito. Sí. ¿Es así? Antes era un lujo tenerla, ahora es una necesidad. Antes era un lujo tenerlas porque habían requisitos y había de alguna forma los parámetros para dar una tarjeta de crédito eran bastante elevados porque bueno, las condiciones financieras en el momento así lo indicaban. Pero actualmente con el aumento de esa circulante, cuando hay mucho dinero en la calle, evidentemente los bancos, una forma de sacarle provecho a ese circulante es emitiendo tarjetas de crédito para que las personas se endeuden. Ese circulante excedente se endeuden con ellos. Liliana de Ornelas nos dice, la tarjeta de crédito son en este tiempo usadas en gran parte para comprar comida. ¿Es recomendable esto? Indudablemente, Ornella, debes hacer una revisión de tus Ornelas. ingresos y debes decir por qué no me está alcanzando mis ingresos para lo que hacía el consumo normal. Entonces, como ahora estamos pagando todo con tarjeta de débito o tarjeta de crédito y nos dan un papelito, ese papelito guárdelo y clasifíquelo, hagas una hoja Excel muy sencillo en donde usted clasifique por rubros, mercados, entretenimiento, salidas, que diga en dónde estoy concentrando mis consumos y dónde puedo rebajar para poder seguir usando mi ingreso para el consumo necesario y no endeudarme con las tarjetas de crédito. Chuve, otra persona nos comenta, ¿a cuánto tiempo sale una persona del SICRI después de pagar la morosidad del TDC? ¿Qué es el SICRI o qué era el SICRI? El SICRI es el Sistema de Información Interbancario, en la cual toda la banca nacional está interconectada y se comparten información especialmente sobre esas personas que son morosas en los créditos, sea en créditos de vehículos, de apartamentos, inmuebles, etcétera, y tarjetas de crédito. Entonces, si una persona sale retratada porque dejó de hacer el pago mínimo, no se le olvidó pagar la deuda con la tarjeta de crédito del vehículo, una cuota, lo que sea, se prende una alarma roja, la cual le avisa a toda la banca nacional, mire, este señor no pagó el crédito a tiempo, se retrasó en el crédito. Entonces, cuando esta persona vaya a necesitar un crédito por alguna otra, aparte de lo del que sea tarjeta de crédito, le van a decir, usted tuvo en septiembre del 2016 una morosidad, se tardó a hacer el pago y usted no está calificado actualmente para obtener un crédito. ¿Qué pasa si una persona se va del país y deja aquí en Venezuela tarjetas endeudadas de varias entidades bancarias? Bueno, entonces ahí entra ya un tema judicial, porque estaría como estafando al banco que le dio ese crédito para hacer consumos. Eso es un contrato entre el tarjetaviente y el banco, en la cual el banco se compromete a facilitarle una línea de crédito a cambio de que esa persona haga su pago porque tuvo una relación, porque tiene una cuenta bancaria. Cuando abriste la cuenta bancaria diste unos requisitos, decías que tenías un ingreso, trabajabas en tal empresa y que había un nexo que hacía que tú te comprometieras a hacer los pagos siempre a esa tarjeta de crédito. Si la persona se va y deja esa deuda, en el mañana, cuando regreses, puede estar esperándote esa deuda allí y con consecuencias penales inclusive. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias penales? Bueno, la cárcel. Una persona que estafa a otra, una institución financiera, no puede esperar menos.
Otra persona, Liliana de Ornella, se nos vuelve a preguntar, ¿podría explicar la diferencia entre la fecha de corte y la fecha de facturación de la tarjeta de crédito? Bueno, lo que hablamos anteriormente, o sea, la fecha que le dice el banco en la cual usted tiene que pagar, podemos hablar de la fecha de facturación. Y la fecha de corte es la que efectivamente el banco corta, es decir, el banco dice, hasta esta fecha, todos los consumos que hagas te lo voy a cobrar en la próxima, en la inmediata fecha de facturación. O sea, si estamos en septiembre, tu próxima fecha de facturación va a ser octubre. Entonces, todos los consumos que hagas antes del 25, siendo hoy 22 la fecha de facturación y el 25 es la fecha de corte, todos los consumos que hagas antes del 25 te lo va a cobrar el 22 de octubre. Y entonces ahí debes pagarlo. Si lo haces el 26, ya no te lo cobro el 22 de octubre, sino el 22 de noviembre. O sea, ese juego, si una persona es controlada rigurosamente en eso, puede sacarle provecho. Así que ya saben, muy pendientes de esa fecha de facturación y esa fecha de corte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos.